Bien, estimados, hoy vamos a cubrir la parte de medidas de tendencia central. ¿Listo? Para lo cual ya obviamente vamos a ir necesitando nuestras calculadoras, como ustedes ya saben. Entonces tenemos las medidas de tendencia central. Uno de los primeros que vamos a ver es promedio. El siguiente va a ser la moda y el tercero va a ser la mediana. Como tenemos para hoy la parte de promedio, tenemos que ver que no es nada más la suma de todos los datos y la división sobre los mismos. Vale decir, entonces voy a quedar con moda, con promedio, perdón. Y empezaremos a ver, por ejemplo, a ver, se me ocurren los siguientes datos. 14, 13, 16, mm, y 10. ¿Listo? Esto, por ejemplo, son edades. Entonces tenemos las siguientes edades: 14, 13, 16 y 10. ¿Qué tenemos que hacer? En el promedio, esto responde a una fórmula. La fórmula en el promedio es esto, ¿no? La sumatoria de x sub y todo sobre n. Esto es promedio. Esto que es una e, ¿no? No es otra cosa. La e, le voy a poner éxito, significa sumatoria total. ¿Listo? La x sub i, lo vamos a poner aquí, significa cada uno de los datos. Y la n es el número total de datos. ¿Listo? ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva a que vamos a hacer, obviamente, ahora vamos a resolver este pequeño ejercicio en base a la fórmula. Entonces no me queda más que hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, si quiero sacar el promedio de, de estos datos que me he planteado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, digo que promedio es igual a sumatoria total x sub i sobre n. Por tanto, o promedio será igual a 14 más 13 más 16 más 10. ¿No es cierto? Porque eso me dice, ¿no es cierto? O sea, me está diciendo que debo sumar todas todos los datos. Entonces, una vez que obviamente ya he sumado los datos, o está sumado los datos, reemplazo, ¿no es cierto? Y pongo la n que obviamente me dice que es el número total de datos. Entonces, si yo pongo a ordenar, este por ejemplo sería x1, este sería x2, este sería el dato 3 y este sería el dato 4. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4. Me pide el número total de datos, son 4 datos. Entonces, x promedio, o el promedio,
es igual a la suma de estos datos, ¿no es cierto? Es por eso que obviamente ahora empezamos a usar nuestras calculadoras. ¿Cuánto es 14 más 13 más 16 más 10? Ya, entonces es 53. Esto sobre 4, ¿no es cierto? Todo sobre 4. El resultado sería 13, o 13,25. Pero 13,25, ¿qué? ¿Qué cosas? Necesito saber qué me ha pedido o me han dicho que los datos eran edades. Por lo tanto, esto va a ser años. Entonces, el resultado sería 13 años, ¿no es cierto? O sea que el promedio de las edades que hemos estudiado, ¿no es cierto? Es 13 años. Bien, como sabemos que obviamente este tipo de modalidad tenemos que hacerlo de manera un poco pausada para ver obviamente que todos estén comprendiendo, voy a cargar los ejercicios en Classroom para que lo vayan resolviendo. Si existiera dudas, entonces me van diciendo y los vamos a ir resolviendo o lo vamos a ir aclarando, obviamente, por Classroom. ¿Listo? Entonces, atentos por favor a la carga de los ejercicios de esta primera parte.